En 1974, un científico llamado Don Merton avanzaba por los densos bosques de Nueva Zelanda, sin esperar un milagro. Su misión no era salvar un ave, sino declararla extinta. El kakapo, un gran loro verde, se consideraba ampliamente extinto. En los 25 años anteriores se habían encontrado más de 6 ejemplares, pero casi todos desaparecieron poco después. La tarea de Merton era simplemente confirmar el fin de la especie. Aquella noche, sin embargo, el bosque cobró vida. Primero un zumbido grave y bajo, luego otro. El kakapo no estaba extinto. Guiados por aquel extraño llamado, los científicos descubrieron 18 aves en 3 años, más de las halladas en todas las décadas anteriores. Parecía un verdadero milagro. Pero la alegría no duró. Los 18 eran machos, ni una sola hembra. Sin hembras no podía haber polluelos. Las aves estaban vivas, pero no tenían futuro. Lo que ocurrió después nunca debió ser posible, según ninguna ley común de la naturaleza. Para comprender cómo esta ave llegó al borde de la extinción, hay que entender hasta qué punto rompía por completo las reglas habituales. El kakapo es el loro más pesado de la Tierra, puede pesar hasta 4 kilos. No vuela, es nocturno, puede vivir 60 años, a veces incluso 90. Durante millones de años vivió en islas sin depredadores y en ese tiempo perdió incluso el instinto de sentir miedo. Amenazado no huye, se queda inmóvil y se funde con la vegetación verde, esperando no ser visto. Contra su antiguo enemigo, la enorme águila de Haast, que cazaba desde el aire, esta estrategia funcionaba a la perfección. El kakapo no era tonto, estaba exquisitamente adaptado a un mundo que ya no existía. Para ayudar a las hembras a localizarlos en la oscuridad, los machos desarrollaron algo extraordinario. Cada uno cava un cuenco poco profundo en el suelo, se acomoda en él e infla el pecho durante horas, convirtiendo su cuerpo en un tambor viviente. El zumbido grave viaja kilómetros sobre las colinas. Fue este sonido el que Merton oyó aquella noche. El ave tenía una segunda señal, un aroma suave y dulce que guiaba a las hembras hacia los machos. Pero cuando los humanos llegaron a las islas, trayendo gatos, ratas y armiños, todo lo que antes había protegido al kakapo se convirtió en una trampa. Quedarse inmóvil en lugar de huir lo convirtió en presa fácil. El delicado aroma que antaño atraía a una pareja, atraía ahora a los depredadores. Su belleza se había convertido en una sentencia de muerte. Pocos sobrevivieron, ocultos en los valles más remotos de Fiordland, donde los depredadores llegaron los últimos. Sin embargo, el problema central persistía. Las 18 aves eran machos y la búsqueda de hembras continuaba. En la vecina isla Stewart, los científicos oyeron los llamados de 200 aves. Por primera vez surgió la esperanza real de que, entre tantas, existiera al menos una hembra. Pero año tras año, cada búsqueda terminaba en decepción. Entonces, en 1980, intervino la suerte. Un perro de caza se quedó inmóvil junto a las raíces de un árbol. Debajo de ellas, los investigadores encontraron un ave notablemente más pequeña y esbelta que las demás. Era una hembra, la primera vista en décadas. Pronto se hallaron varias más, algunas con nidos y polluelos. La verdad más importante quedó clara. La especie aún podía sobrevivir, pero era demasiado pronto para celebrar. Los gatos asilvestrados también se habían multiplicado en la isla Stewart y las aves morían una a una. Las hembras seguían siendo desesperadamente escasas, había que salvarlas, y así comenzaron a trasladar a los kakapos, uno a uno, a islas más seguras. Algo semejante ya se había intentado. A finales del siglo XIX, un guardián llamado Richard Henry había transportado personalmente a cientos de kakapos a una isla apartada, con la esperanza de protegerlos del peligro. Durante algunos años el plan pareció funcionar. Luego, un solo armiño cruzó el estrecho a nado y en un par de años toda la colonia desapareció. Aquella amarga lección moldeó cada decisión futura. A partir de entonces, se eligieron islas lo más alejadas posible del continente y despojadas por completo de todo depredador. Las aves fueron trasladadas a estas islas protegidas, rodeadas de cuidado y atención. Aún así, rara vez producían polluelos. Durante mucho tiempo, los científicos no lograron entender por qué. La respuesta era que el kakapo no se reproduce cada año, espera a un árbol concreto, el rimu, que solo cada varios años hace llover pequeñas bayas por el bosque. Solo entonces la hembra está lista para poner huevos. Por más alimentos que se le ofrecieran, ella esperaba obstinadamente esas bayas. Al principio se supuso que el problema era simplemente la saciedad. Crearon lo que parecía el alimento artificial perfecto. Las aves comían, ganaban peso, se mantenían sanas y aún así no anidaban. La verdadera solución no se halló hasta 2015. Los investigadores descubrieron en el fruto del rimu una rara combinación de calcio y vitamina D3.
una sustancia antes hallada casi exclusivamente en animales, no en plantas. Para una hembra que debía formar huevos y criar a sus polluelos completamente sola, esto no era simplemente comida, era una señal bioquímica que le decía a su cuerpo que comenzara a poner. Durante años se había intentado sustituir la valla silvestre sin saber qué se intentaba copiar realmente. Habían golpeado contra una puerta cerrada, mientras la llave estuvo todo el tiempo en un vulgar fruto silvestre. Apenas se resolvió un misterio, apareció otro. En 2002, el Rimu produjo una cosecha inusualmente rica y se decidió aprovecharla. Comenzaron a alimentar intensamente a las hembras para mejorar su condición, razonando que una madre más fuerte produciría más polluelos. En efecto, nacieron más polluelos, pero al contarlos casi 3/4 partes eran machos, y los machos eran exactamente lo que la especie no necesitaba. En su afán por ayudar, los humanos habían empeorado la situación. La razón no fue evidente de inmediato. En los cacapos, la madre determina el sexo de su descendencia, no por azar, sino por su condición física. Cuando una hembra está bien alimentada y segura, su cuerpo produce naturalmente más machos. Cuando el alimento escasea, produce más hembras. Al sobrealimentar a las aves, habían creado accidentalmente las mismas condiciones de abundancia que llevaban a las hembras a producir machos, de los que la población ya tenía un excedente. La respuesta correcta resultó ser lo contrario de lo que sugería el sentido común: alimentar menos a las hembras, lo justo para mantenerlas sanas, pero sin excesos. Entonces, el número de machos y hembras nacidos comenzó a equilibrarse. Por primera vez los humanos habían aprendido a influir en quién nacería, simplemente ajustando el alimento de la madre. Poco a poco, el progreso finalmente comenzó. En los años de buenas cosechas de Rimu, nacían polluelos y la población crecía. Primero superó los 100, luego se acercó a los 150. Pero este crecimiento tenía un costo oculto. Cada cacapo moderno era pariente cercano, descendiente de aquel pequeño puñado de sobrevivientes. Cuando todos los individuos están emparentados, la descendencia se vuelve más débil. El sistema inmunitario decae, los huevos fallan con más frecuencia y los polluelos nacen en mal estado de salud. Para una especie, esto es mortal. Una sola infección grave podría aniquilarlos a todos de una vez, porque comparten las mismas defensas frágiles. Para impedir que las aves degeneraran, los humanos tuvieron que tomar el control de la reproducción misma. Cartografiaron la herencia de cada ave viva y comenzaron a llevar un registro detallado de la vida. Decidían qué aves debían aparearse con cuáles, para producir los polluelos más fuertes y la mayor distancia genética posible. Elegían qué huevo debía trasladarse a otro nido, qué polluelo debía rescatarse primero, qué hembra debía ser molestada y cuál debía dejarse en paz. El semen de los machos más valiosos se transportaba entre islas, a veces por dron. Al final los humanos incluso tuvieron que engañar a las aves. El huevo verdadero se colocaba en una incubadora, donde podía vigilarse con mayor facilidad, y a la madre se le daba una réplica exacta, fabricada por Weta Workshop, el mismo estudio que creó la utilería de El Señor de los Anillos. Justo antes de la eclosión, la réplica comenzaba a emitir suaves sonidos, preparando a la madre para la llegada del polluelo. Ella se posaba sobre él, ajena al cambio. Una vez que el polluelo verdadero crecía lo suficiente, se devolvía discretamente, y la madre lo aceptaba como propio. El programa también tuvo su celebridad. Un macho llamado Sirocco se subió una vez a la cabeza de un científico ante un equipo de filmación de la BBC e intentó aparearse, confundiendo aparentemente al hombre con una hembra. El vídeo se difundió por internet y Sirocco se convirtió en el símbolo oficial de la conservación. Todo parecía ir bien, pero en el momento del mayor éxito, golpeó el desastre. En 2019, el Rimu produjo bayas en cantidades sin precedentes. Nacieron polluelos como nunca antes. Luego, una enfermedad pulmonar por hongos estalló en una de las islas. 21 aves se enfermaron, 9 murieron y 51 tuvieron que ser transportadas de urgencia para recibir tratamiento. Era exactamente el número de aves que quedaban en el mundo en 1995, cuando el programa apenas comenzaba. El brote fue contenido, pero la lección fue dura. Mientras toda la especie viviera en un puñado de islas y estuviera tan estrechamente emparentada, una sola enfermedad podía deshacer 30 años de trabajo. Entonces se empezó a considerar devolver al cacapo al continente, no por un regreso espectacular, sino como precaución, para que la especie tuviera siempre una segunda población de reserva. En 2023, 10 machos regresaron a una de las colonias principales por primera vez en más de un siglo.
No fueron liberados en una de las pequeñas islas de Nueva Zelanda, sino en la vasta reserva forestal de Maungatautari, en la isla norte, rodeada por una valla a prueba de depredadores de 47 kilómetros de longitud. Las aves demostraron de inmediato que no tenían intención de quedarse quietas. Inspeccionaron cuidadosamente la valla y un macho astuto trepó por un árbol caído y se deslizó por encima de la valla hasta un campo vecino. 7 tuvieron que ser devueltos finalmente a las islas, pero 3 se quedaron. Por primera vez en 100 años, el zumbido nocturno del kakapo resonó sobre la isla principal. Este patrón se repitió una y otra vez. Por más que los humanos idearan, el ave encontraba un punto débil en el plan, y cada vez iba un paso por delante. Entonces llegó 2026. El 14 de febrero eclosionó el primer polluelo en 4 años, seguido de docenas más. El rimu había cubierto el bosque de bayas como nunca. En una sola temporada nacieron 106 polluelos. El récord anterior era de solo 73. De las 51 aves con las que comenzó todo el esfuerzo, la población de cacapos había crecido a más de 230, y esta camada récord prometía elevar aún más esa cifra. Pero algo aún más importante había cambiado. En 1995 solo quedaban 20 hembras en todo el mundo. Hoy son 83, 4 veces más. El ave por fin tiene un futuro. Lo tiene porque, durante 30 años, la gente aprendió a escucharla. Sobre las bayas, sobre el alimento, sobre la clase de polluelos que estaba dispuesta a criar. No todos vivieron para ver este éxito. Don Merton, el hombre que había encontrado las primeras 18 aves, murió en 2011, justo antes de que llegara. 4 meses antes que él murió, Richard Henry, el loro, llevaba el nombre del guardián que había intentado salvar la especie un siglo antes, y era el último de la antigua estirpe de Fiordland. Vivió casi 80 años y logró dejar descendencia, cerrando el círculo que había comenzado en aquella isla funesta 100 años atrás. Esta no es una historia sobre personas que salvan a un ave indefensa. Es una historia sobre cómo, durante 30 años, la gente aceptó que el kakapo conocía sus propias reglas mejor que ellos. No empollaba polluelos hasta que los humanos resolvieran el misterio de las bayas. Solo producía machos hasta que comprendieran el problema del alimento. Trepó la valla, recordándoles a todos que incluso un ave incapaz de volar no tiene por qué quedarse donde la colocan. Cada vez que los humanos construían un sistema, el kakapo les mostraba dónde estaba equivocado ese sistema. Y ahora el programa tiene una nueva meta, la opuesta a la antigua. Durante 30 años la gente asumió cada vez más control sobre cada huevo, cada polluelo, cada apareamiento. Ahora quieren devolver parte de ese control. Quieren relajar su vigilancia, permitir que el ave cometa errores, que deambule libremente y viva por su cuenta. Porque lo más imposible de esta historia no es que la especie fuera rescatada del borde del abismo. Es que, para lograrlo, la gente se viera finalmente obligada a tragarse su orgullo y admitir: el ave tiene razón y nosotros estamos equivocados.